Buen día. Una vez revisado el libro La lógica de la investigación científica, les presentaré el tema el falsacionismo o refutación. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, doctrina que propone la falsabilidad, capacidad de una teoría para someterse a todas las pruebas que pretendan mostrar su falsedad, como criterio de demarcación entre la ciencia y lo que no lo es. Escrita por el filósofo inglés nacido en Austria en el año 1902. Su tesis central. Popper expone el método de contrastación deductiva como herramienta para tratar los problemas epistemológicos. Esto lo hace planteando la lógica deductiva como una solución ante los problemas de lógica que el método inductivista tiene, de acuerdo con su tesis. Argumentos positivos. Popper presenta su lógica deductivista de esta manera. Podría describírsela como la teoría del método deductivo de contrastar o como la opinión de que una hipótesis solo puede contrastarse empíricamente y únicamente después que ha sido formulada. Otro punto en cuestión es que para el autor, su principal razón para rechazar la lógica inductiva es precisamente que no proporciona un rasgo discriminador apropiado del carácter empírico, no metafísico de un sistema teórico o, en otras palabras, que no proporciona un criterio de demarcación apropiado. Entre los argumentos negativos, tenemos que para introducir su tesis, el autor en primera instancia explica cómo el método inductivo no tiene las respuestas que debería tener. En su obra, el autor plantea que el inductivismo tiene incoherencias insalvables que le impiden llegar a un enunciado universal. Aparecen con facilidad incoherencias cuando se admite el principio de inducción y también que difícilmente pueden evitarse si es que es posible tal cosa. Plano de fundamentación. 1. Fundamentos ontológicos. Concepción de la realidad. Es social, no fraccionada, más bien total. Concepción del estado de la realidad. Es dinámico, cambia o puede cambiar si al falsear una teoría, esta queda refutada. Concepción de las organizaciones de la sociedad. Es abierta, en cambio permanente, no mecanicistas. Concepción del hombre. El individuo determina su propia historia, ya que es capaz de contrastar de manera permanente la realidad y refutarla o aprobarla, pero de manera momentánea, nunca permanente. Principios que definen la articulación entre los componentes y estructura de la realidad. Principio de integración explicativa. Específicamente tiene un enfoque crítico que, como dice Méndez, cuestiona los alcances de los principios existentes y se construye unos nuevos. 2. Valoración de los fundamentos ontológicos. Coherencia. Tiene coherencia, tiene lógica gramatical en su discurso, tiene orden en la exposición y los razonamientos se van planteando de manera orgánica. Comienza desde su crítica al inductivismo, para luego presentar su propia propuesta deductivista de contrastación y falsación de teorías. Completitud. Popper se define a sí mismo, o más bien a su obra, como no completa, ya que manifestó, admito abiertamente, que para llegar a mis propuestas me he guiado en última instancia por juicios de valor y por predilecciones. Aunque el autor se justifica frente a sus lectores, invocando la aventura de la ciencia y las cosas nuevas que requieren respuestas nuevas. Consistencia paradigmática. El patrón epistemológico en el cual se desarrolla la explicación es el racionalismo crítico
y puede decirse que llena los extremos de ese patrón. Consistencia epistemológica. En su momento, en 1934, el discurso fue innovador, situándose en la frontera de la ciencia, ya que refutaba al paradigma vigente. Alcance explicativo, es universal. Pertinencia, era vigente para la coyuntura científica de la época. Escrita en alemán, traducida al inglés en 1962 y luego al castellano en 1980. 3. Fundamentos nociológicos. Posibilidad de la ciencia. Es posible hacer ciencia a partir de la teoría popperiana, aunque de acuerdo con el autor, al menos hasta que al falsearla no sea refutada. Origen de la ciencia. Tiene un origen empírico, pero su conversión en ciencia debe ser a través del método hipotético deductivo y debe superar su falsación. Esencia de la ciencia. En término, la verdad está contenida en el objeto de estudio a través de la crítica y la refutación del existente y del propuesto. Concepción de la verdad. Es un reflejo de la realidad, así que es empirismo. Pero no se llega a esa verdad a través de la inducción, sino a través de la deducción. Por otra parte, esa verdad no es permanente, solo lo es mientras pueda ser corroborada. Criterios de verdad. Encuadra en el racionalismo lógico, contrastación y refutación. Lógica del método. Crítico según Mendes. ¿Por qué? Porque usa la refutación para la construcción del conocimiento. La lógica del método, en su primer capítulo de este libro, presenta su propuesta metodológica Popper y la organizó mediante 8 subtítulos, como tenemos el problema de la inducción, eliminación del psicologismo, contrastación deductiva de teorías, el problema de la demarcación, la experiencia como método, la falsabilidad, el problema de la base empírica, objetividad científica y convicción subjetiva. Estos 8 pasos están resumidos en el método hipotético deductivo, como es el planteamiento del problema, la creación de la hipótesis, deducción de consecuencias de la hipótesis, la contrastación, si es falsada o es verificada, ¿verdad? Se convierte en ley. Acá tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos el enigma, el paradigma vigente, si es refutada por no, sería, ¿verdad?, que habría una anomalía, revoluciones científicas y por ende un nuevo paradigma. Pero este nuevo paradigma sería provisional. Y si es descartada la refutación o es refutada por la parte de sí. Todo se lo hace a través de la observación. Argumento cisnes, falsación. Afirmación, todos los cisnes son blancos. Afirmación, he encontrado un cisne negro. Experimento, el cisne del zoológico es negro. Conclusión, es falso que todos los cisnes son blancos. Plano de fundamentación, valoración de los elementos nociológicos. Coherencia. Popper tiene una metodología coherente. Critica al modelo actual, razonamiento propuesta. Completitud. Los fundamentos para construir el método están presentes en su tesis. La construcción vista en la lógica del método va hilvanando y luego cierra en su propuesta. Consistencia paradigmática. Se considera que el autor
Llena los extremos del método hipotético deductivo fundado por él mismo. Consistencia epistemológica. Plantea un nuevo paradigma en oposición al vigente. Alcance explicativo. Es universal. Pertinencia. Pertinente en el momento de su creación, útil desde lo teórico hasta lo social y responde a nuevas preguntas que el paradigma anterior ya no respondía. 5. Fundamentos axiológicos. Compromiso social versus neutralidad valorativa. Si la ciencia es objetiva, el investigador tiene neutralidad valorativa. Objetividad versus subjetividad. Popper planteó la objetividad de la ciencia. La palabra objetivo y subjetivo son términos filosóficos cargados de una pesada herencia de usos contradictorios y de discusiones interminables y nunca concluyentes. Eso planteó Popper. Nivel de complejidad. Transdisciplinariedad. Paradigma. El falsacionismo o refutación, donde impera la criticidad. Conclusiones. Inductivamente se obtiene el conocimiento y se manifiesta deductivamente. Sin embargo, la deducción logra la reconstrucción de manera lógica e históricamente. Como precursora se tiene a la inducción, con lo cual se logra la abstracción empírica. La hipótesis. Las hipótesis. Conocimiento teórico se las construye con la ayuda de la inducción que llevan a explicaciones deductivas de nuevos fenómenos y hechos. Conclusiones. Por medio de las conjeturas y refutaciones, la ciencia avanza a través del ensayo y el error. Y mediante estos procesos se aprende en cada paso cómo se llega al final del camino. Para el autor, la ciencia avanza al encontrar, por medio del ensayo y error, otro paradigma que supere el anterior una vez contrastado. Aquí podemos leer las ventajas del inductivismo y las ventajas del falsacionismo. Pregunta. ¿Cómo logra contrastar las hipótesis Popper mediante su método? Esa es la pregunta para los compañeros. La referencia bibliográfica, obtenida la información, la matriz del libro del Dr. Méndez y el libro de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, editorial Tecnos, Madrid. Muchas gracias por su atención.